Bienvenidos todos. Vamos a tener aquí el chat. Por si ustedes quieren dejarnos las preguntas, los voy a ir presentando. En el día de hoy nos está acompañando Juan Esteban Reyes, quien es el encargado de la oficina de Perú. Él pues tiene unos problemas técnicos, entonces nos va a estar acompañando leyendo las preguntas, pero pues estamos en comunicación aquí vía celular. También nos está acompañando de parte de PLC Group, Joe Millen. Él desafortunadamente no habla español, pero pues va a estar aquí con nosotros apoyándonos en caso de alguna pregunta, digamos que no tengamos el nivel para contestarla, él va a estar ahí como apoyo. Hi Joe, thank you for joining with us today. Okay. Y pues quiero darle la bienvenida a todos. Estamos viendo que se está conectando la gente. Vamos a darle 3 minutos más para iniciar. Darle las gracias por atender este primer webinar. Va a ser bastante interesante. De pronto si nos pueden comentar cómo se escucha el audio ahí por el chat, también para que lo aprendan a utilizar. Por ahí se pueden ir dejando las preguntas y si nos pueden ir comentando cómo ven la presentación, si la están viendo, y con eso vamos utilizando esa herramienta. La idea de hoy es hablar un poco sobre una tendencia que yo creo que está en todos los sectores, de poder orquestar de una manera más eficiente infraestructura. En este caso, una infraestructura que a todos se nos ha olvidado, que es la infraestructura eléctrica, la infraestructura de aires acondicionados, todo lo que tiene que ver pues con todo el andamiaje sobre cuál se sustentan las redes que estamos utilizando, bien sea para telecomunicaciones, como para Smart Cities, como para CCTV. Entonces, si nos dan un mensajito diciéndonos ahí en el chat, si los escucho, estoy viendo la presentación y con eso vamos viendo que todos tienen audio. A ver si estamos viendo, no sé si nos están escribiendo. Bueno, veo a Gabriel, muchas gracias. También veo que alguien levantó la mano. Ok, a Alberto también ahí nos dio. Ok, perfecto. Rolando, muchas gracias. Bueno, yo creo que vamos a iniciar. César, muchas gracias ahí también por... me parece raro es que no haya nadie que haya escrito en el chat. ¿Será que no tenemos, no está funcionando? Porque la idea es dejar las preguntas ahí o en la sección de preguntas. Ah, ya, el chat no funciona, aquí Raúl ya nos escribió. Entonces, en la sección de preguntas, si nos pueden ir dejando las preguntas, Daniel también ya nos escribió. Ah, ok, perfecto. Entonces, en la sección de preguntas, ahí sí les pido disculpas, nos pueden dejar las preguntas. Entonces, en caso de que tengan alguna pregunta, ahí Juan Esteban va a estar con nosotros ayudándonos a irlas leyendo a medida que vamos avanzando en la presentación. Entonces, no le demos más demoras y iniciemos. La idea de hoy, bueno, me presento, mi nombre es Carlos Duque. Para los que no me conocen, soy el encargado de la operación de Tikachop en Colombia. Solo una breve introducción, Tikachop es un distribuidor que tiene actualmente presencia en Chile, Perú y Colombia. Tenemos diferentes tipos de soluciones, entre ellas todo el tema de automatización y control, aparte de telecomunicaciones y redes, que también tenemos bastantes soluciones. En el tema de automatización y control, pues vemos que hay una infraestructura que es interesante y que por lo general no está siendo abordada, y es todo el tema de la infraestructura eléctrica, la infraestructura de aires acondicionados y la infraestructura de los sitios. ¿A qué llamamos un sitio? Llamamos un sitio, por ejemplo, a un nodo como tal, donde yo ya tengo pues un
una estructura física, pero también un sitio puede ser un poste con un gabinete. Entonces, eso para nosotros también es infraestructura porque ahí se basa, digamos, la conectividad o la aplicación que yo estoy usando, ejecutando. También lo mismo una torre, por ejemplo, una torre donde yo tengo toda la parte de conexiones o, digamos, un espacio donde yo tengo equipos funcionando y que hacen parte de la red que yo estoy desplegando. Entonces, esos son diferentes ejemplos de lo que nosotros llamaríamos estructuras o infraestructura física, ¿no? Entonces, la idea de hoy es ver cómo uno puede monitorear, controlar y sobre todo predecir, llegar a ese nivel de orquestación donde yo puedo llegar a predecir cómo esa infraestructura va a funcionar de aquí a 3 meses, de aquí a 6 meses, qué va a pasar en un año, y que no sea simplemente una labor constante de apagar incendios. Por lo general uno piensa que monitorear significa saber si está prendido o apagado un sitio, pero pues hay muchas más cosas que podemos hacer y la idea es explorarlas durante la charla de hoy. Eh, Obviamente el objetivo principal de todos nosotros es que esa infraestructura esté siempre funcionando, ¿no? Entonces la disponibilidad de la infraestructura es como el factor primordial, pero hay otros que también vamos a ir viendo durante la charla. Solo para darles una introducción de quién es PLC. PLC es una empresa de origen canadiense. Es una empresa que está trabajando en el sector de la infraestructura desde el 2014. Ellos se enfocan en todo el tema de desarrollo de sistemas de monitoreo remoto, RMS, es decir, sistemas que puedan capturar información de los sitios para llevarlas hacia un sitio central y también sistemas que pueden actuar sobre los sitios de manera remota. Es decir, tienen las dos cosas. Lo que nosotros conocemos como gateways, que son esos equipos que capturan información y la llevan hacia un sitio central, o controllers, que son equipos que capturan información, pero que también reciben instrucciones para poder actuar en los sitios de manera remota. Por ejemplo, yo recibo toda la información de temperatura, pero también puedo remotamente actuar sobre los aires acondicionados para prenderlos y apagarlos y regular la temperatura. Entonces, la acción de capturar información se llama gateway y la acción de capturar y hacer algún tipo de acción se llama controller. Y a eso se dedica PLC y también han desarrollado una plataforma de inteligencia accionable, el AXLN o AXLEN, que básicamente es un software que toma toda la información y puede ayudarles a predecir y analizar de manera general una infraestructura grande desplegada. Eh, Básicamente están 100% dedicados a todo el tema de investigación y desarrollo de productos en esa dirección y pues son expertos con presencia en diferentes países. Eh, Tienen oficinas en Toronto, también tienen operación, por ejemplo, Joe está en Estados Unidos y han desplegado soluciones en todos los continentes. Entonces, era una breve introducción de PLC Group. Básicamente, PLC Group tiene dos grandes productos. eh, Todo el tema de sistemas de monitoreo remoto, RMS, ya lo vamos a ver un poco más en detalle, y la plataforma de actuación inteligente Axlan, que es el software que nos va a permitir hacer toda la parte de inteligencia artificial de predicción. El sistema de refrigeración ICT hace parte de la plataforma de actuación inteligente, entonces digamos que aunque es un tercer producto, ya está embebido en los otros dos. Vamos a arrancar por el sistema de monitoreo remoto, que es como el sistema básico que yo voy a colocar en cada uno de los sitios. Y luego vamos a ver un poco más en detalle todo el tema de la orquestación, de la inteligencia artificial que va a poder ayudarnos a predecir. Pero básicamente, digamos que
la forma o el camino que uno tiene que tomar para poder llegar de tener una infraestructura instalada, desplegada, pero sin ningún tipo de gestión, a tener una infraestructura que yo pueda predecir su comportamiento en el tiempo y poder tomar medidas preventivas, pues requiere unos pasos. Entonces, el primer paso es lograr una conectividad de todos esos activos que yo tengo desplegados y convertirlos en inteligentes. Entonces, para eso se requieren algunos equipos, se requiere darle conectividad por diferentes modos a los sitios. Digamos que los que nos están acompañando desde el punto de vista de los operadores, pues esa parte ya la tienen resuelta porque pues ellos son, eh, digamos, especialistas en conectividad. Pero para los que nos acompañan de otras verticales, eso significa que yo esos sitios remotos donde está mi energía eléctrica, donde está mi aire acondicionado, donde están todos esos recursos desplegados, tengo que darles algún tipo de conectividad hacia un sitio central. De eso se trata el primer paso. Luego, yo debo poder tener datos de los diferentes equipos que están desplegados en terreno en tiempo real para poder apropiarme de toda esa información y poderla tener en ese sitio central. Y como tercer paso, pues yo ya aplico una analítica a esos datos, es decir, yo ya puedo entender qué es lo que los datos me están diciendo. Por ejemplo, los ciclos de carga y descarga de las baterías, la forma en que sube y baja la temperatura. Y de esa forma yo puedo empezar a aplicar esa analítica que lo podríamos llamar que es la inteligencia artificial, que es la que va a poder detectar las desviaciones de esas mediciones y va a poder ayudarme a prevenir o a entender de que hay algo que está mal en una infraestructura muy grande, ¿no? Una infraestructura desplegada muy grande. Entonces, ese es el tercer paso. Y por esa razón, nosotros vamos a arrancar desde el RMS y luego nos vamos a ir a la solución de Axlan, que es la que nos permite hacer toda esa parte analítica. Pero por último, todo esto, ¿por qué lo hacemos? Porque queremos hacer una optimización. Queremos que constantemente esa infraestructura esté en los mejores números, sobre todo de disponibilidad. Casi siempre, casi todos nosotros coincidimos que una de las cosas más importantes es tener 100% operativa la plataforma. Por ejemplo, los que se dedican al tema de seguridad ciudadana, por ejemplo, necesitan que esos gabinetes todo el tiempo estén en línea, con energía, para que las cámaras puedan llegar al sitio central. Los que están en el mundo de los operadores, pues quieren que sus nodos siempre estén disponibles, pues porque por ahí llegan los usuarios. Entonces, siempre estamos buscando una alta disponibilidad, pero también estamos buscando reducir el tema del OPEX, ¿no? Es decir, que esa cantidad de visitas que yo le hago a los nodos no sean reactivas, no tenga cuadrillas que estén constantemente yendo a los sitios a ver si pues están funcionando bien, o que tengamos una disponibilidad de 4 horas y yo tenga que mover mucha gente, que tengan que hacer diferentes logísticas y eso les va a tomar tiempo y es un desgaste, entonces yo voy a tratar de reducir esos costos operativos. También una de las metas en la mayor parte de las encuestas de las empresas es reducir esa huella de carbono. Eso es algo que todos estamos buscando. Entonces, de pronto hay algunos que tienen sistemas de respaldo con generadores eléctricos con gasolina y pues la idea es que se prendan lo menos posible, es decir, que los sistemas de paneles solares, si yo los tengo, digamos, autónomos y están respaldados con sistemas de generadores eléctricos con gasolina, pues que no se prendan cada semana, sino que sea simplemente en una emergencia, en una eventual emergencia. Entonces también ese tipo de esquemas de reducción de la huella de carbono. Obviamente, lo que les comentaba, mejorar la fiabilidad o la disponibilidad de los sitios y cuidar los activos, porque también eso es importante. Digamos, si en un nodo no funciona muy bien el aire acondicionado y las temperaturas siempre son altas, seguramente el desgaste de los equipos va a ser alto y se van a
dañar antes de lo que yo esperaba que se dañaran. Entonces, también proteger los activos con esa mejora energética que yo voy a tener de los sitios es importante. Y llegar a esa excelencia operativa y reducción de los gastos operativos. Entonces, ese es como el resultado de toda esta labor, o sea, de por qué buscar convertir mi infraestructura en una infraestructura que sea inteligente. Y es básicamente porque al final me va a ayudar a reducir costos operativos, me va a ayudar a mejorar la forma en que yo estoy prestando los servicios y también va a tener beneficios en cuanto voy a reducir el consumo de energía, la huella de carbono y a proteger mejor mis activos, que son los que están en esos sitios aislados. No sé si hasta ahí se escucha bien, vamos bien, están entendiendo. Juan Esteban, si quieres. Hola Carlos, por acá todo Sí, bien, por lo menos en el chat de preguntas todavía no hay no veo preguntas. nada. Ok, listo, perfecto, sigamos. Entonces, para el primer paso, que es todo el tema de crear esa conectividad, de crear esa medición que se requiere, existe una línea dentro de PLC Group que se llama la línea RMS, que básicamente son algunos gateways que se pueden instalar en los diferentes sitios. Se tienen diferentes versiones con una cantidad de entradas y salidas dependiendo de las necesidades de cada sitio, desde los más sencillos que simplemente tienen un puerto de RC485 al cual yo voy a conectar por ejemplo, un sensor o la conexión de la salida de la UPS o del rectificador de baterías, hasta sistemas donde puedo tener 10, 15 tipos de diferentes de sensores. Entonces, la idea es que yo voy a tener una solución con diferentes colores, sabores dentro de la gama de RMS. Eh, También es posible que yo pueda conectarme con hardware de terceros, es decir, yo puedo tener ya algo instalado, puedo tener algún tipo de switch. Nosotros también distribuimos algunas marcas de switches industriales que pueden ayudar a todo ese tipo de facilitación o de creación de esas mediciones, el transporte, la conectividad para llevar esos datos. Entonces yo puedo tomar toda esa información y integrarla con los sistemas de RMS o también con los sistemas de Axlan, que ya lo vamos a ver. Entonces, la idea es que aquí todas estas marcas de diferentes tipos de tecnologías, estamos hablando de, por ejemplo, generación DC, de la parte de energía, de la parte de, no sé, control de acceso, apertura de puerta, hay una cantidad de telemetrías que yo tengo en los sitios y la idea es que todas ese tipo de informaciones las puedo llevar hacia el sitio central. Eh, pero digamos que yo no tengo nada actualmente instalado, simplemente tengo un gabinete donde puse un rectificador, cargador, un sistema de panel solar, pero lo tengo allá aislado en la mitad de la nada y no he pensado en traer esa información. Entonces, digamos que una de las formas de hacerlo es colocando un gateway, que básicamente, como les explicaba, el gateway es quien puede recopilar los datos y transmitirlos hacia el sitio central, pero él no actúa, no hace ningún tipo de acción. Si yo quiero actuar, necesito un controller, que es otro tipo de equipo donde yo puedo hacer algún tipo de acción remota o coordinar de manera remota en el sitio. Entonces, un gateway básicamente lo que hace es que se comunica con protocolos como Modbus, RS485, SNMP, y convierte toda esa información en información que se empaqueta hacia el sitio central en protocolos como MQTT o SNMP. Entonces, aquí es donde uno entiende, empieza a ver que uno puede homogeneizar la información recogiendo la información de diferentes fuentes y luego convirtiéndolas en un solo formato que va hacia una sola plataforma, que es la plataforma Axle. Y de esa forma yo voy automatizando o voy creando toda la parte de conectividad y de recopilación de información
para llevarla hacia el sitio central. Ahora, normalmente este tipo de transmisiones se pueden hacer por diferentes medios. Algunos lo hacen vía conexión celular, entonces los gateways tienen algún tipo de WAN que se conecta a la red LTE o a la red 5G, o lo podemos hacer a través de la misma red de comunicaciones, entonces lo hacen a través de una conexión por fibra óptica, es decir, a través de la misma gestión que tienen los equipos y el nodo. Entonces, ese tipo de cosas son las que se pueden revisar dependiendo de cada uno de los proyectos. Pero en resumen, yo tengo algún tipo de información que pueden venir en diferentes formatos, diferentes interfaces, las estandarizo a través del gateway o del controller y luego las llevo hacia el sitio central. ¿Sí? Y en esa primera etapa, cuando yo hago esto, también puedo agregar algún tipo de medición de los sitios. Es decir, yo puedo colocar, por ejemplo, sensores de apertura de puerta, puedo colocar sensores de detección de humo, puedo interconectar, por ejemplo, sensores de energía. Entonces son bobinas que uno le coloca a los cables eléctricos que llegan al sitio y que me dan una medida de la corriente, del voltaje que están llegando a los sitios. Puedo complementarlo con sensores, por ejemplo, de detección de intrusos. Es decir, hay una cantidad de equipamiento alrededor que adicionalmente al gateway yo lo puedo conectar a través de una cantidad, con una especie de multiplexor que tiene una cantidad de entradas y que pueden ir colectando toda esa información, como lo es por ejemplo, el RMC 800, que es un complemento. Esto también lo puedo hacer con otras marcas, con otras tecnologías, simplemente esto es una idea de cómo lo podemos hacer con el mismo equipamiento de PLC Group, para que simplemente dar una idea de lo que se puede hacer. Entonces, en una primera medida necesito un gateway, que ese gateway lo puedo multiplicar con algunos equipamientos adicionales como el RMC 800, que me va a permitir tener mayor cantidad de mediciones para traer más cantidad de data. Toda la data que yo pueda conseguir me ayuda a que al final de cuentas yo tenga una mejor visibilidad del sitio desde el punto de vista de energía, temperatura, detección de incendios, condiciones, por ejemplo, de humo, en fin, una cantidad de gases peligrosos, no sé, una cantidad de información que pueda haber en estos sitios. Y como algo ya muy particular de PLC Group, dentro de estos gateways que les mostré brevemente, como lo es, por ejemplo, el Mappel 2, que lo vieron en los slides anteriores, adentro de cualquiera de estos gateways que tiene PLC Group, corre el mismo sistema operativo que se llama Acque y que básicamente me permite tener un primer nivel de visibilidad y de analítica, algo muy focalizado en el sitio. Es decir, este es un software que está dentro del equipo Mappel 2 y que me va a permitir hacer una primera analítica. No, todavía no lo tengo centralizado, simplemente lo tengo distribuido en cada uno de estos equipos y me va a poder permitir revisar, por ejemplo, cosas como el comportamiento en el tiempo, los valores actuales y digamos que el valor agregado que tiene PLC Group es que este sistema operativo es exactamente igual sin importar el modelo de hardware que ustedes instalen y por eso les va a permitir a ustedes habituarse o entender donde entiendan un modelo, pues van a poderlo entender en el resto de los modelos. Pero como les digo, esto es una de las alternativas cuando yo no tengo absolutamente nada, es decir, tengo el sitio sin ningún tipo de telemetría, sin ningún tipo de gateway, nada, no he instalado absolutamente nada, sino simplemente voy a arrancar de ceros. Entonces es posible hacerlo con estas soluciones como Mappel 2, con este sistema operativo como Acque, para poder hacer toda la parte de mediciones de energía, también visualizar los diferentes elementos que están en el sitio, sensores que yo tengo en el sitio, todo en un mismo formato o en un mismo look and feel, o sea, la misma estructura de pantalla que yo tengo. Puedo también tener estadísticas almacenadas dentro del equipo,
donde yo voy a ver gráficos en el tiempo de cómo ha sido, por ejemplo, el comportamiento de la corriente en los sitios. Pero como les digo, esto es dentro del sitio, esto es dentro del equipo Maple 2, dentro de cada uno de los equipos que yo instalo eh, PLC en los diferentes sitios. Hasta ahí simplemente estamos analizando cómo se hace el tema de captura de información, luego yo cómo la puedo llevar hacia un sitio central y de esa forma yo doy los dos primeros pasos, que es como la parte de conectividad y de captura de la información y poder llegar a tener esa información disponible hacia un sitio central. No sé si, Juan Esteban, hasta ahí alguna pregunta o todo está súper claro. Carlos, hasta el momento no sé si entendieron todo o no están entendiendo nada porque No hay ninguna pregunta, no, están tímidos hoy. No, pero creo que el tema es bastante sencillo de entender y es como la forma en que se debería empezar a abordar todo este tema de poder capturar esa información y tener todos sus datos. Mucha gente seguramente ya lo está haciendo, entonces dirán, bueno, pues eso es algo que ya sabíamos. ¿Cuál es el siguiente nivel? El siguiente nivel es que yo llevo toda esta información al software que se llama Aslan, que está en el sitio central, y yo ya empiezo a eh, utilizarla de una manera generalizada, es decir, yo ya tengo una visión global de toda esa infraestructura que tengo. Entonces, por ejemplo, imaginémonos que somos una empresa que desplegó una red de CCTVs de seguridad ciudadana en una ciudad y tiene 500 postes. Entonces, en cada uno de estos postes yo puse un gabinete donde tengo un rectificador o una UPS y tengo unas mediciones. Entonces, también tengo algún tipo de sistema de aire acondicionado porque el sitio donde está operando esta solución tiene altas temperaturas. Eso pasa mucho por ejemplo, en Colombia, donde hay altas temperaturas. Entonces yo lo trato de refrigerar de alguna forma o trato de saber qué temperatura tiene adentro del gabinete porque yo sé que si llega a un nivel muy alto, pues los equipos se van a afectar. Entonces, toda esa data de esos 500 postes llegan al sitio central gracias a algún tipo de gateway que yo instalé, o controlador o controller, y de esa forma yo ya tengo una información de manera centralizada. Ahí es cuando entra Aslan y empieza a procesar esa información para poderme dar un vistazo global. Entonces, tengo el vistazo de la gestión globalizada, lo puedo ir, digamos que dividiendo en diferentes tipos de vistas. ¿Para quién? Depende, digamos, los funcionarios dentro de la empresa que quisieran ver esta información. Entonces, por ejemplo, yo tengo una primera vista desde el punto de vista de gerencia, ¿no? Entonces, yo les puedo dar una estadística de la cantidad de OPEX, CAPEX, que yo tengo una vista 360 grados de toda esa infraestructura. Por ejemplo, el consumo total de potencia de todos mis nodos es 3.8 kilovoltamperios. ¿Por qué me sirve eso? Porque esa es la factura que pago mensualmente, digamos, si fuera energía comercial, de toda la infraestructura que estoy utilizando. Entonces, yo tengo una cantidad de información que la puedo ver, por ejemplo, a un nivel gerencial. También puedo tener una visualización un poco más operativa. Entonces, yo tengo un grupo de energía, tengo el grupo de aire acondicionado, por decir algo, o tengo el grupo de seguridad física. Entonces, dependiendo de cada grupo, yo puedo ir creando equipos para que ellos vayan viendo la información con los ojos que yo quiero que la vean. Entonces, la gente de seguridad física no quiere saber nada de los aires acondicionados porque pues no tiene nada que ver. Ellos quieren saber es cuántas veces se abrió la puerta, cuántas veces se la cerraron, quieren de pronto tener algún tipo de estadística de ese tipo de situaciones, mientras que el equipo de aire acondicionado quiere saber qué tanta refrigeración se está logrando y de pronto porque algunos sitios tienen más o menos digámoslo así, o se utiliza más el aire acondicionado y en otros menos.
entonces de pronto hay algo mal sellado dentro del gabinete o dentro del nodo. Entonces, yo puedo crear equipos y puedo darles ciertas vistas de toda esta información a nivel global. Eh, También yo puedo tener una gestión de todo el inventario, ese cuidado de activos, y esa vista pues le va a servir a la gente que maneja todo el tema de inventarios. No lo llamaría administrativo, pero puede ser algo que les puede servir a ellos para la parte administrativa, y es, por ejemplo, saber cuántas baterías yo creo que voy a cambiar en los próximos 6 meses. Entonces entro y tengo una vista de todo el tema de energía, y hay una prospección y me dicen, no, las baterías probablemente el 15% van a estar fuera de línea en los próximos 3 meses. Entonces ellos pueden planificar una compra de baterías de más o menos ese número, ¿no? Entonces, es otra forma de verlo. Eh, También puedo tener, por ejemplo, reportes más específicos dependiendo de cada uno de los equipos que se tengan en la organización. Entonces, alguien puede decir, mire, yo quisiera un reporte de cuánto es el consumo de potencia esperado si la temperatura subiese 2 grados más. Eh, por el cambio climático, ¿no? Que estamos viviendo todos. Entonces, eso me puede ayudar a ese tipo de informes dentro de toda esta información que yo estoy recibiendo. Y también yo, pues obviamente puedo tener el tema de las alarmas, puedo tener centralizado todo el tema de los eventos, y eso también pues me puede ayudar a la parte operativa para poder atender esa información. Por ejemplo, una puerta que quedó abierta, algo así que yo lo pudiera tener dentro de mi listado de alarmas. Y eso pues también es parte de la operación. Y obviamente pues poder empezar a buscar los mejores reportes dentro de toda esta información. Ahora, esta es una vista de lo que yo puedo lograr, por ejemplo, a nivel global de una infraestructura desplegada. Entonces, primero yo puedo tener geolocalizados todos mis sitios. Por ejemplo, imaginémonos eh, mezcla de postes y también nodos. Entonces yo los puedo tener geolocalizados, y de esa forma yo puedo tener un semáforo de colores, ¿no? Entonces yo puedo tener verde porque está dentro de los parámetros que yo definí para la correcta operación del sitio. Lo puedo tener naranja por si acaso está en un sitio que está cerca de incumplirlos, o rojos porque ya definitivamente lo estuvieron incumpliendo. Entonces, ese tipo digamos, colores son los que me permiten poder determinar qué voy a poder tomar, o cuál es el estado general de mi infraestructura para yo poder tomar ciertas decisiones. Y también tengo algunas estadísticas globales. Entonces, por ejemplo, yo me tracé como meta que la eficiencia de energía eléctrica de los sitios debería ser, porque, no sé, tengo rectificadores o tengo inversores, debería estar en un 80%. Entonces, eso es una meta que yo después de un análisis me tracé. Entonces yo puedo tener un reporte global y me dice, no, mire, el tema de los inversores está funcionando a un 70%, a un 60%, porque las baterías no están cargando bien, y yo puedo empezar a analizar qué sitios están llevando a esa situación, al número global, ¿no? Y la meta es que ese número global pues pueda ser homogéneo en toda mi infraestructura. Entonces yo por eso tengo, por ejemplo, el total de sitios, cuántos están en línea, cuántos están apagados. Puedo tener resumen de esos indicadores de gestión que yo ya me tracé, que ya, digamos, estudié y creé, y saber qué tanto estoy cumpliéndolos, y de esa forma, pues, poder trabajar en llegar a cumplirlos. Incluso si yo lo llego a cumplir, pues yo puedo subir el indicador un poco más, y de esa forma puedo crear ese camino hacia la mejora continua de mi infraestructura, ¿no? Entonces, eso es una forma de tener, por ejemplo, en este caso, en la pantalla,
el KPI que están ellos viendo es el consumo de combustible. Entonces, yo puedo tener sistemas de respaldo eléctrico con generación por gasolina y me estoy dando cuenta que el consumo de combustible es alto y puede que no se estén prendiendo los generadores constantemente, sino que me están robando la gasolina en los sitios. Y aquí me puedo dar cuenta de que si mi meta era consumir tantos galones al mes y estoy consumiendo más de esos galones, pues ese de más puede ser, el problema puede ser por robo. Entonces también puedo tener otro parámetro, por ejemplo, diferente. Eh, y de esa forma yo puedo empezar a navegar en toda esa data que yo tengo y empezar a buscar información un poco más detallada. Por ejemplo, aquí ya tengo una visión de los sitios desplegados. Yo puedo ver, por ejemplo, por el último mes, puedo también empezar a revisar datos específicos. Por ejemplo, quiero saber exactamente cómo es el consumo de las baterías. Me centro en ese parámetro específico. Y aquí al lado derecho ustedes ven que se ve, pues, por ejemplo, cómo la carga y descarga, y qué porcentaje de baterías están haciéndolo correctamente, qué porcentaje de baterías no, los que no, ¿dónde están? Y empiezo yo a meterme ya en el detalle de la operación, ¿no? Entonces, es ir como de una visión macro hacia una visión mucho más enfocada. Y puedo llegar incluso al sitio en específico y ver las estadísticas, exactamente cómo está cargando y descargando en la parte de energía y entender si es que es una falla de la batería en sí o si es que el sistema de refrigeración no está funcionando y eso hace que se caliente el sitio y por eso la batería no carga bien. En fin, ahí ya puedo empezar a hacer un análisis mucho más detallado de un sitio, ¿no? Y eso pues me puede ayudar a tomar medidas de control. Hasta ahí, Juan Esteban, claro, vamos bien. Vamos bien, Carlos. También no hay ninguna pregunta, pero veo una mano levantada ahí. No sé si yo no la puedo ver. No sé si tú puedes chequear quién levantó la mano. No, no, en este momento no, pero hay una sección de preguntas dentro del menú de configuración y ustedes pueden darle clic y ahí pueden dejar la pregunta. Como tengo que salirme la presentación, al final, si de pronto alguien no encontró cómo hacerlo, desafortunadamente, como esto es un webinar, no le podemos dar el micrófono, pero tratamos de volver a revisar si hay alguna pregunta. Ahora vamos a hablar de todo esto que les acabo de contar, arrancar desde el punto de vista de la medición, conectividad, llevarlo a un software centralizado, luego ayudarme con ese software centralizado para crear unos KPIs, luego monitorear esos KPIs y poder darme una idea de cómo está mi red y cómo mejorar mi infraestructura. La pregunta es, bueno, ¿y esto en la práctica de qué forma se hace? ¿No? Entonces, para eso vamos a traer un par de ejemplos donde clientes de la vida real eh, hicieron todo este proceso. Entonces, en este primer ejemplo, lo que tenemos fue un tema de consumo de energía. O sea, este cliente quería buscar la forma de reducir la factura de energía eléctrica o el consumo o los gastos relativos a la energía eléctrica en toda su infraestructura física. Entonces, podemos hablar de que tenía muchos sitios, muchos nodos, seguramente con energía comercial, seguramente tenía también respaldo con generadores en algunos sitios y eso le consumía gasolina. Entonces, quería buscar la forma de ser mucho más eficiente. Entonces, se trazó un objetivo. Él dijo, voy a reducir un 20% mis gastos de consumo de energía eléctrica. Y para esto, lo que hizo fue que básicamente empezó todo el proceso de captura de información, creó los objetivos dentro del software de Axon y empezó a hacer una visualización constante
de el consumo total de su infraestructura. A él no le importaba sitio por sitio, a él lo que le importaba era a nivel global cómo era el consumo, y de esa forma lo logró reducir la cantidad de consumo, y una de las estrategias que utilizó era enfocar su respaldo a que fuera más hacia el lado solar que hacia, por ejemplo, la energía comercial o el respaldo con generación eléctrica. Entonces también tuvo una estadística de mejorando el tema de respaldo solar, no se afectaba la disponibilidad de los sitios y de esa forma mantenía su operación constante, reduciendo el gasto de energía. Entonces, por ejemplo, es una de las formas en que uno utiliza todo este andamiaje con un objetivo particular, que es, por ejemplo, reducir la factura de energía. Y pues básicamente lo que él hizo fue que empezó a hacer mediciones de los diferentes indicadores que rodeaban el consumo de energía, como por ejemplo el consumo de combustible, la cantidad de sistemas de energía solar, eh, el tema de carga y descarga de las baterías, bueno, todos esos factores que acompañaban el uso de la infraestructura para poder lograr esos objetivos. Aquí, este segundo ejemplo o cliente, lo que estaba buscando era mejorar un 5% el uptime de sus sitios. ¿Por qué? Porque básicamente él encontró de que la disponibilidad de los sitios era su gran dolor de cabeza. Cada vez que se apagaba un sitio o que el sitio no estaba disponible, pues básicamente era un problema para sus usuarios. Entonces, su primer objetivo fue, vamos a ir mejorando la disponibilidad de un 5%. Entonces, primero midió todo lo relacionado con la disponibilidad, puede ser por inestabilidad de la red eléctrica, se va constantemente la energía eléctrica, o entramos en un periodo de, por ejemplo, de cortes de energía eléctrica programados, y eso afecta la disponibilidad porque las baterías no entraron bien y no respaldan, y entonces se caen mis sitios. Y no tengo forma de predecir, o sea, de poder encontrar cuándo van a fallar mis baterías, cuándo voy a tener digámoslo así, disponibilidad, o voy a ser más vulnerable a que las baterías no respalden una interrupción en el servicio eléctrico. Entonces, toda esa información empezó a manejarla, a trabajarla a través del software de Aslan, y cuando llegó a la conclusión de cuál era el estado actual, empezó a tomar medidas preventivas para mejorar ese uptime y poder alcanzar el objetivo. Entonces, por ejemplo, una de las formas de lograrlo es encontrar dónde eran los sitios donde los sistemas de baterías estaban fallando más o que probablemente fuesen a fallar más, y de esa forma, él empezó a, pues, obviamente, hacer mantenimientos preventivos para ir cambiando esas baterías, ir mejorando la disponibilidad de los sitios y ayudar a subir todo el indicador, ¿no? Aquí estamos hablando de manera global, no de un sitio en particular, sino de toda la red que está, o la infraestructura que está soportando este usuario. Y obviamente tener esa predicción le va a ayudar a poder orientar los esfuerzos para poder mejorar cada uno de esos sitios. Ahora, para llegar a esto, acuérdense los 3 pasos que necesitamos. Necesitamos conectar todos los sistemas para poderlos medir. Necesitamos llevar esa información a un sitio central, alimentar el software Axlan para que él tenga toda la data, obviamente con todo el tema de geolocalización y toda esa información adicional. Y luego ahí sí el software me puede ayudar a predecir, de acuerdo a unos KPIs, cómo puedo alcanzar ese nivel de esa meta que yo quiero, a la cual yo quiero llegar. Y obviamente pues me va prediciendo o me va diciendo dónde debería atacar para poder ir mejorando el indicador. Este es otro ejemplo, y ya con esto cierro el webinar de hoy. De verdad que traté de hacerlo lo más fluido posible.
Este es un análisis ya desde otro punto de vista. Esto fue un proyecto que querían desplegar 118 sitios, eh, y básicamente no entendían por qué no lo estaban logrando, no sabían exactamente si se habían equivocado en la parte de energía, en la planeación, en el despliegue. eh, de pronto les estaban afectando algún tipo de robos, o sea, había como muchos factores, muchas variables que no les permitían eh, alcanzar ese nivel que ellos necesitaban para encontrar de que esa infraestructura que estaban desplegando pues era una infraestructura exitosa, y tenían una afectación de 72 sitios de los 118, donde pues básicamente los sitios no funcionaban bien todo el tiempo, y no sabían exactamente dónde estaba el problema. Entonces, lo que ellos hicieron fue empezar a tomar mediciones de todos los diferentes indicadores, incluyendo, bueno, en este caso estábamos hablando de todo el tema, por ejemplo, de generación eléctrica con generadores de gasolina, y empezar a encontrar, por ejemplo, si había, había problemas de controles de acceso, si de pronto necesitaban reforzar el tema de seguridad física, eh, de pronto había que poner otro tipo de sensores, habían fugas de agua, había sitios donde se inundaban, o sea, había una cantidad de variables, y empezaron a analizar todo ese tema para poder llegar a un primer indicador, y es, por ejemplo, decir, todos los 118 sitios están rindiendo a un 70%. Obviamente esto va directamente en detrimento de lo que sería el retorno de inversión, ¿no? Porque si yo constantemente tengo problemas y no he terminado el proyecto, pues se va a volver eterno ese proyecto. Entonces, de esa forma ellos podían tener una visión global del consumo de combustible, de la forma en que se estaba cargando y descargando el tema del backup de baterías, cómo estaba llegando en la red eléctrica, qué tipo de, por ejemplo, de fallas de seguridad incluso se podían ver ahí dentro de esa visión general, eh, cuánta carga o de qué forma estaban funcionando las baterías, qué tanto estaba afectando el tema de la temperatura, si habían fugas, por ejemplo, tenían sensores para detectar fugas, y toda esa información les daba una calificación de los nodos, y ellos empezaron a decir, bueno, estos nodos no están logrando la calificación, empecemos a intervenirlos hasta que los mejoremos, y de esa forma fueron poniendo homogénea toda la red o toda la infraestructura hasta llegar al indicador que necesitaban. Entonces, si ustedes ven acá abajo, dice sitios buenos, sitios malos, y voy entendiendo, por ejemplo, en referencia, no sé, con la red eléctrica. Hay partes de la ciudad donde definitivamente la energía se va todo el tiempo, no existe, entonces tengo que atacarlo con mejores sistemas de respaldo de energía, por ejemplo. Eso me puede ayudar a llegar a ese tipo de conclusiones. Entonces, ese es el tipo de información que al final me va a ayudar a llegar a esas metas homogéneas de OPEX, ¿no? De KPIs que yo me he fijado. Y de una manera gráfica yo puedo llegar fácilmente a la conclusión de por dónde debería empezar, ¿no? En este caso empezaron por el tema del robo de gasolina, que era fácil. Entonces, algo lógico que era póngale un sensor que me diga cuánto es el nivel de los tanques de gasolina. Y con eso yo empiezo a monitorearlos y ya empiezo a detectar que hay robo. Eso, por ejemplo, puede ser algo que a nosotros nos parece lógico, pero que de pronto yo no lo había tenido en cuenta. Entonces pudieron empezar a atacar esas variables. Y pues ya algo mucho más sencillo es, bueno, qué marca de baterías debería yo utilizar. Entonces yo puedo tener una visión por sitios y decir, bueno, estas baterías definitivamente su vida útil es muy corta, no las puedo utilizar dentro de mi operación, por las estadísticas que me muestra en el tiempo toda la recolección de datos. Algo sencillo, y con eso yo puedo tratar de buscar o predecir cómo podrían ser el comportamiento de las baterías, y más bien irme hacia una marca que sí
tenga mejor desempeño o mejores características. Por ejemplo, son cosas que, digamos, si uno analizara sitio por sitio no es fácil encontrarlas, pero si yo tuviera toda la data y ya la tuviera en el software y este me ayudara a predecir, pues me podría ayudar a indicar cómo debería atacar un problema, como por ejemplo lo es el tema de la degradación de la carga y descarga de energía. Ese era el webinar del día de hoy.